Tema 48. La lírica renacentista en Fray Luis de León, San Juan de la Cruz y Santa Teresa. La poesía de Fray Luis de León, San Juan y Santa Teresa se sitúa en la segunda mitad del siglo XVI, en un marco marcado por el humanismo cristiano, la recepción de los modelos clásicos, la Reforma protestante y la respuesta católica del Concilio de Trento. La literatura religiosa de este periodo no debe entenderse sólo como expresión piadosa. Es más bien una forma compleja de elaboración cultural. Integra tradición bíblica, pensamiento neoplatónico, herencia clásica, renovación espiritual y disciplina doctrinal. El Renacimiento había incorporado nuevas formas métricas y una nueva sensibilidad procedente de Italia. El endecasílabo, el heptasílabo, la lira, el soneto, la canción, la égloga y una visión idealizada del amor, la naturaleza y la belleza. En la poesía religiosa de la segunda mitad del siglo, estos procedimientos no desaparecen, sino que se reorientan hacia un horizonte espiritual. La belleza terrenal puede convertirse en signo de la belleza divina. La armonía musical puede evocar el orden del universo. La experiencia amorosa puede transformarse en símbolo de unión con Dios. Conviene distinguir bien la diferencia entre ascética y mística. La ascética se refiere al esfuerzo de purificación moral, dominio de las pasiones y perfeccionamiento espiritual, mientras que la mística, en sentido estricto, alude a la experiencia de unión directa del alma con Dios, descrita tradicionalmente mediante las vías purgativa, iluminativa y unitiva. Esta distinción es útil. Fray Luis se mueve sobre todo en la línea ascética, sapiencial y contemplativa. San Juan de la Cruz representa la formulación poética más allá de la mística. Santa Teresa expresa la experiencia interior con un tono más comunicativo, afectivo y doctrinal. Estos autores heredan la renovación métrica del primer Renacimiento. Utilizan sobre todo la lira por su flexibilidad que permite unir musicalidad, concentración y elevación meditativa. Aparece de manera decisiva en composiciones como la Oda a la vida retirada de Fray Luis de León y la Noche oscura del alma de San Juan. Junto a la lira se emplean otras formas y poemas de raíz tradicional. También usan romances, villancicos y canciones. La poesía religiosa del siglo XVI no se limita al molde culto idealizante. También aprovecha la lírica popular, como hemos dicho antes, y de este modo conviven dos impulsos, la depuración formal humanista y la sencillez expresiva. Las fuentes son diversas. La tradición clásica aporta modelos de equilibrio, retiro, armonía y son las más comunes Horacio y Virgilio. La tradición bíblica proporciona imágenes, símbolos y estructuras. El más importante de todos es el Cantar de los Cantares, los Salmos y los textos sapienciales. La tradición petrarquista y garcilasiana ofrece un lenguaje amoroso que la poesía mística reinterpreta en clave espiritual. Así, la amada, el amado, la noche, la fuente, el huerto o la herida amorosa pueden adquirir valor religioso. Fray Luis de León. Fray Luis de León representa una de las culminaciones de la poesía renacentista española por la fusión de cultura clásica, espiritualidad cristiana y rigor formal. Era monje agustino, profesor en Salamanca, traductor de textos bíblicos y autor de obras en prosa como De los nombres de Cristo o La perfecta casada. Su poesía no es abundante, pero posee una enorme densidad intelectual y estética. No debe presentarse a Fray Luis como un místico en sentido estricto. Su poesía expresa más bien una aspiración ascética y contemplativa. Deseo de paz interior, alejamiento del ruido mundano, búsqueda de armonía
contemplación del cosmos y elevación del alma hacia Dios. Su mundo poético se organiza en torno a la oposición entre la vida inquieta de la corte o del mundo y la serenidad del retiro espiritual. Uno de sus temas esenciales es el Beatus Ille, tópico horaciano que idealiza la vida retirada. En Oda a la vida retirada, el hablante contrapone la ambición, la fama y el poder a la existencia serena de quien vive apartado. El retiro no es simple evasión, sino condición para alcanzar la libertad interior y contacto con una verdad superior. También destaca la armonía universal. En Oda a Francisco Salinas, la música permite al alma recordar su origen celeste y elevarse por encima de lo sensible. La experiencia estética se convierte en vía de conocimiento. El orden musical refleja el orden del cosmos. Otro motivo decisivo es la contemplación de la naturaleza y del cielo. En Noche Serena, la mirada hacia los astros suscita el deseo de abandonar la prisión del mundo material y ascender hacia la verdad. La noche no tiene aquí el valor de oscuridad angustiosa que puede adquirir en San Juan, sino de apertura contemplativa hacia la armonía divina. Finalmente, Fray Luis desarrolla una poesía de raíz bíblica e histórica, como en Profecía del Tajo o en sus composiciones vinculadas a la ascensión. En ellas une la gravedad moral, la tradición poética y la claridad formal del clasicismo renacentista. El estilo de Fray Luis se caracteriza por la sobriedad, la claridad, la tensión intelectual y una cuidada musicalidad. Su lengua busca la depuración, no el ornamento excesivo. La sintaxis puede presentar hipérbatos de raíz clásica, pero siempre subordinados a un ideal de equilibrio. Su poesía combina la emoción espiritual con una construcción racional muy medida. La lira le permite alternar pausas, elevaciones y cierres sentenciosos. El resultado es una voz poética serena, grave y contenida, en la que la experiencia religiosa se expresa mediante imágenes de retiro, luz, música, vuelo, cielo y descanso. En conjunto, Fray Luis representa la vertiente ascética y humanista de la lírica religiosa renacentista. Transforma los tópicos clásicos en meditación cristiana y convierte la poesía en ejercicio de elevación moral. San Juan de la Cruz constituye la cima de la lírica mística española. Su obra poética es breve, pero de una intensidad excepcional. Sus poemas mayores son Cántico espiritual, Noche oscura del alma y Llama de amor viva, acompañados por comentarios en prosa en los que el propio autor explica doctrinalmente el itinerario espiritual de los poemas que simbolizan. La dificultad central de la poesía mística es expresar una experiencia que por definición desborda el lenguaje. La unión del alma con Dios es inefable, por ello San Juan recurre al símbolo, la paradoja, el oxímoron y el lenguaje amoroso. No describe la experiencia de modo conceptual, sino mediante imágenes que sugieren lo que no puede decirse directamente. El símbolo fundamental es la relación entre esposa y esposo, procedente del Cantar de los Cantares. El alma se representa como una amada que busca al amado divino. Esta imaginería permite expresar la unión con Dios mediante un lenguaje amoroso de gran intensidad. En Noche oscura del alma, la noche simboliza un proceso de purificación, desposesión. Y no solo es ausencia de luz, sino tránsito necesario hacia la unión. El alma sale de sí misma, abandona seguridades sensibles e intelectuales y avanza hacia Dios en una oscuridad que es, paradójicamente, camino de iluminación. En Cántico espiritual, la búsqueda amorosa se organiza mediante imágenes de naturaleza, montes, riberas, flores, ciervos, fuentes y soledades. El paisaje no es decorado, sino espacio simbólico de deseo y de encuentro. En Llama de amor viva, la llama expresa la presencia transformadora de Dios en el alma, una herida que destruye y vivifica a la vez. San Juan aprovecha las formas de la poesía renacentista y el lenguaje del amor profano, pero lo somete a una radical transformación espiritual. El resultado no es una poesía
simplemente religiosa, sino una poesía en la que el eros, la naturaleza y la música verbal se convierten en símbolos de una experiencia trascendente. Su estilo se caracteriza por la condensación expresiva, la ambigüedad simbólica, la musicalidad, la abundancia de recursos de identificación, paradojas como música callada o soledad sonora, imágenes de búsqueda, heridas de amor, llama de noche y fuente. Estos procedimientos no son adornos retóricos, sino formas de aproximarse a lo inefable. La poesía de San Juan muestra, por tanto, una tensión decisiva. Nace de una experiencia espiritual extrema, pero se expresa mediante una construcción literaria muy elaborada. Su grandeza reside en haber convertido la tradición bíblica, la lírica tradicional y el petrarquismo renacentista en un lenguaje simbólico y de alcance universal. Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús ocupa un lugar singular en la literatura del siglo XVI. Su importancia se apoya sobre todo en la prosa espiritual y autobiográfica, con obras como Libro de la Vida, Camino de Perfección, Las Moradas o Libro de las Fundaciones. Sin embargo, su producción lírica también resulta relevante para comprender la espiritualidad carmelitana y la expresión poética de la experiencia religiosa. Frente a la elaboración simbólica extrema de San Juan o al clasicismo sobrio de Fray Luis, la poesía teresiana posee una orientación más directa, comunicativa y afectiva. Muchas composiciones se vinculan a formas populares, coplas, glosas y canciones de tono devocional. Su finalidad no es sólo estética, sino también comunitaria, meditativa y espiritual. Uno de los núcleos de la poesía de Santa Teresa es el deseo de unión con Dios, expresado mediante fórmulas de gran intensidad afectiva. En Vivo sin vivir en mí, la paradoja sirve para expresar la tensión entre vida terrena y deseo de plenitud divina. La vida presente se experimenta como destierro, mientras que la muerte aparece como acceso a la verdadera vida. Otro texto muy representativo es Nada te turbe, donde la poesía adopta forma breve, sentenciosa y consoladora. El poema condensa una espiritualidad basada en la confianza, la paciencia y la permanencia de Dios frente a la inestabilidad del mundo. Sus formas suelen ser sencillas, coplas, villancicos y glosas. Esta sencillez no implica pobreza literaria, implica adecuación a una finalidad espiritual y comunicativa muy concreta. La voz teresiana busca persuadir, consolar, exhortar y compartir una experiencia interior con una comunidad de lectores y oyentes. El estilo de Santa Teresa se caracteriza por la naturalidad, la intensidad afectiva y la cercanía expresiva. En su lírica, como en su prosa, importa la comunicación de una experiencia vivida más que la perfección formal entendida en términos clasicistas. Su lengua tiende a la claridad, a la repetición significativa y a la formulación memorable. La poesía teresiana se sitúa en una frontera entre literatura, oración y pedagogía espiritual. Por ello, su valor no debe medirse únicamente con los criterios de la lírica culta italianizante, sino atendiendo a su función devocional, comunitaria y expresiva. Santa Teresa aporta una voz femenina, reformadora y profundamente subjetiva a la literatura religiosa del Renacimiento. Los tres autores comparten el marco cultural del Renacimiento y la centralidad de la experiencia espiritual, pero sus soluciones poéticas son distintas. Fray Luis de León representa la armonización del humanismo clásico y del cristianismo, y su poesía busca serenidad, retiro y orden. San Juan de la Luz lleva la crítica a su máxima densidad simbólica y mistérica, y mística también. Su palabra intenta decir lo indecible mediante imágenes amorosas y paradójicas. Santa Teresa de Jesús ofrece una poesía más directa y comunicativa, vinculada a la vivencia interior, la devoción y la pedagogía espiritual. También difieren en su relación con la tradición formal. Fray Luis cultiva una poesía depurada de gran equilibrio clásico. San Juan transforma la tradición garcilasiana y bíblica en un sistema simbólico de extraordinaria intensidad,
y Santa Teresa se apoya más en formas populares y en una expresividad cercana, sin que ello reduzca su importancia cultural. En los tres casos, la lírica renacentista se aleja de una concepción exclusivamente amorosa o cortesana. La poesía ya no solo canta belleza o el amor humano, sino que explora la relación entre la palabra, el alma y la trascendencia.